Miau, miau, miau. Soy el gato narrador y hoy leeremos. Mi hermano trató de protegerme de un trabajo estresante saboteando mi entrevista. Accidentalmente me convirtió en la única persona que puede despedirlo. Soy Elena, 31 años. Y sí, el título es exactamente lo que pasó. No es una hipérbole, es mi puta vida de los últimos 3 meses. Empecemos por el principio. El principio del fin, supongo. Yo estaba allí, de pie frente al espejo de cuerpo entero de mi apartamento de alquiler, tan pequeño que apenas podía dar un paso atrás. Llevaba mi único traje de poder serio, una chaqueta gris marengo y una falda lápiz. Mi reflejo me devolvía la mirada de una mujer que había dormido unas 4 horas en 3 días. Estaba ensayando mis respuestas en voz alta. Mi principal fortaleza es mi capacidad para sintetizar datos complejos en estrategias accionables. Veo el panorama general. Mi voz sonaba aguda, falsa. La presión era tan densa en la habitación que casi podía verla brillar en el aire. Tenía 31 años, una carrera decente en análisis de datos, pero nada espectacular. Y estaba a punto de perderlo todo. Mientras murmuraba sobre sinergias de equipo, mi laptop en la mesa de la cocina emitió un sonido, un correo. No un ping alegre, sino el tud sordo que usan los bancos. Mi corazón se detuvo. Caminé hacia él como si fuera una bomba. El asunto del correo era un puñetazo en el estómago. Aviso final de ejecución hipotecaria. Propiedad del lago. Cerré los ojos. No era mi casa, era la casa de mis padres. La casa en el lago donde aprendimos a nadar, donde mi madre plantó esos malditos rosales que nunca florecían bien. Cuando murieron, nos la dejaron a mí y a Marcos, mi hermano mayor. Excepto que Marcos, siendo el realista, no quería tener nada que ver con ese pozo de dinero. Así que yo, la sentimental, asumí la hipoteca. Y ahora, tras un año de contratos fallidos y mala suerte, estaba a 3 semanas de perderla. Esta entrevista de trabajo no era solo un paso adelante en mi carrera. Era el único puto bote salvavidas a la vista. Era un puesto de directora en una empresa de análisis de primer nivel. El salario. Solo el bono de contratación salvaría la casa. Volví al espejo. La mujer que me miraba ya no parecía nerviosa. Parecía una soldada yendo a la batalla. Mi principal fortaleza, dije, esta vez con una voz fría y clara, es que no fallo. 2 horas después, estaba en una sala de conferencias de cristal, en el piso 40. El mundo se extendía bajo mis pies. Había 3 personas en el panel, 2 hombres y una mujer. Parecían aburridos, pero la entrevista empezó bien. Joder, empezó genial. Estaba fluyendo. Cada pregunta que me lanzaban la devolvía con un ejemplo perfecto, una métrica sólida. Vi cómo se enderezaban en sus asientos. El director principal, un hombre con un traje caro, asintió un par de veces. Lo estaba logrando. Estaba salvando la casa. Entonces, la mujer, la directora de recursos humanos, revisó sus notas. Su sonrisa se tensó. «Señorita Elena», dijo, con una voz repentinamente formal. «Todo esto es muy impresionante, pero tenemos una preocupación». Sentí el hielo formarse en mis venas. «¿Una preocupación?» El director principal tomó la palabra. Su voz era grave. Normalmente, esto sería altamente irregular, pero dado que la fuente es interna, revisó sus notas de nuevo. Su hermano Marcos trabaja aquí, en nuestro departamento de análisis. De hecho, ¿Marcos? ¿Qué tenía que ver Marcos con esto? Él sabía que tenía la entrevista. Le había contado lo mucho que significaba para mí. Me había deseado suerte. «Sí, es mi hermano», dije, tratando de que mi voz no temblara. El director me miró, y su mirada no era amable, era evaluadora. «Habló con nosotros esta mañana. Aparentemente, estaba muy preocupado por usted». «¿Preocupado?» «Sí», continuó, leyendo ahora directamente de una nota. «Nos expresó una profunda preocupación. Dijo que quería protegerla de un puesto que podría ser demasiado para su estabilidad emocional actual». El mundo se detuvo. El aire fue succionado de la habitación. Lo único que podía oír era un pitido agudo en mis oídos. «¿Estabilidad emocional?», repetí, pero la palabra salió como un graznido.
Mencionó que usted está pasando por un estrés personal significativo, dijo la mujer de RRHH, su voz goteando falsa compasión. Algo sobre una propiedad familiar y que usted no maneja bien la presión. Sus palabras exactas fueron: es la mejor analista que conozco, pero la presión de este puesto la quebrará. Solo estoy tratando de proteger a mi hermana pequeña. Traición, no hay otra palabra para ello. Era una traición pública, absoluta y total. Usó mi vulnerabilidad más profunda, la razón por la que necesitaba este trabajo, como un cuchillo para clavármelo en la espalda. Y lo hizo bajo el disfraz de protección. La sangre abandonó mi rostro. Lo vi en los ojos del panel. La decisión estaba tomada. En un instante pasé de ser la candidata estrella a ser un riesgo de salud mental. Entiendo, logré decir. Mi garganta se sentía llena de cristal molido. Gracias por su tiempo, señorita Elena, dijo el director principal, cerrando su carpeta. No recuerdo cómo salí de esa habitación. No recuerdo el ascensor. No recuerdo caminar por el vestíbulo de mármol. Lo siguiente que supe es que estaba sentada en mi auto en el estacionamiento, inmóvil. El sol de la tarde golpeaba el parabrisas. Estaba completamente vacía, en shock. Había perdido el trabajo. Y por lo tanto, había perdido la casa. Mi teléfono sonó. Era Ana, mi mejor amiga. La dejé ir al buzón de voz. No podía hablar, no podía respirar. Me quedé allí por 1 hora, tal vez 2, mientras el cielo pasaba de azul a naranja y a un púrpura enfermizo. Estaba acabada. Entonces, el teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido, pero reconocí el prefijo. Era el de la empresa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Para qué? ¿Para humillarme más? ¿Para decirme que no volviera a aplicar? Contesté. Mi voz era un susurro. ¿Hola, señorita Elena? La voz era estéril, sin emoción. La reconocí como la asistente del director. Sí, la junta directiva solicita su presencia mañana a las 9 de la mañana, en punto, para discutir los siguientes pasos. Clic. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. ¿Qué carajo significaba eso? ¿Siguientes pasos? ¿Los siguientes pasos para qué? ¿Una reprimenda formal? ¿Me iban a demandar por perder su tiempo? La ambigüedad era pura tortura. Fue la peor noche de mi vida. No dormí. Solo me senté en mi sofá, mirando el aviso de ejecución hipotecaria en la pantalla de mi laptop, mientras la llamada del asistente resonaba en mi cabeza. A las 8:45 de la mañana siguiente, entré al edificio, pálida, compuesta, pero sintiéndome como si caminara hacia mi propia ejecución. Cada paso era una sentencia. La misma asistente me recibió en el vestíbulo. No me sonrió. Por aquí, por favor. Pero no me llevó a una oficina de RRH. No me llevó a una pequeña sala de reuniones. Me llevó a la sala de juntas principal, la que tenía la pared de cristal con vistas a toda la ciudad. Los mismos 3 entrevistadores de ayer estaban allí, sentados al final de una mesa de caoba que parecía tener kilómetros de largo. Señorita Elena, gracias por venir, dijo el director principal. Señaló una jarra de plata. ¿Café? Me senté. Rechacé el café. Mis manos temblaban demasiado. Hubo un silencio que se prolongó una eternidad. Finalmente el director se inclinó hacia adelante, juntando las manos. Señorita Elena, el intento de sabotaje de su hermano ayer fue... Hizo una pausa, buscando la palabra. Punto esclarecedor. Mi cerebro no podía procesar eso. ¿Perdón? Verá, dijo. Esta empresa vale miles de millones. Nos enfrentamos a presiones que harían que su estrés personal pareciera unas vacaciones. Estamos buscando líderes, no solo analistas. Lo que vimos ayer en usted fue una compostura bajo un fuego que la mayoría de la gente no podría ni imaginar. Yo seguía sin entender. Pero, mi hermano, su hermano, interrumpí. Ah, ¿Marcos? Dijo el director, y por primera vez vi un destello de algo gélido en sus ojos. El intento de su hermano de protegerla fue tan increíblemente poco profesional, tan emocionalmente manipulador y tan inanalítico, que nos demostró 2 cosas. Se inclinó aún más. 1, que usted, que pudo soportar esa traición pública sin desmoronarse, es exactamente el tipo de candidata de acero que necesitamos en un puesto de liderazgo. Y 2, añadió la mujer de RRH, que él, Marcos, es exactamente el tipo de ineficiencia emocional y riesgo de nepotismo que necesitamos eliminar de raíz
Me quedé boquiabierta. El director principal deslizó un grueso fajo de papeles por la mesa de caoba. Se detuvo justo delante de mí. Encima había un contrato. Felicidades, directora. Su salario inicial es de 300,000, más un bono de firma de 80,000. Esperamos que pueda empezar de inmediato. El giro fue tan rápido que casi me da un latigazo cervical. Y aquí, amigos, es donde la historia realmente se pone buena. Si están aquí por el jódete kármico, créanme, ni siquiera hemos llegado a la mejor parte. Suscríbanse al caos, porque esto se va a poner feo. Me tomó un minuto completo encontrar mi voz. Miré el contrato. 300,000, 80,000. La casa estaba salvada. Mi vida estaba salvada. Cogí la pluma que había al lado. Mi mano apenas temblaba. Firmé mi nombre en la línea de puntos. Bienvenida a bordo, directora, dijo el director. Su sonrisa era genuina ahora. Gracias, dije. Mi voz era firme. ¡Excelente! Se levantó y me entregó una tablet de alta gama. Su primera tarea, una auditoría completa de los departamentos con bajo rendimiento. La Junta siente que tenemos algo de peso muerto. Necesitamos un análisis frío y objetivo sobre dónde hacer los recortes. Asentí, tomando la tablet. Se sentía pesada en mis manos. Entendido. Sus credenciales de acceso están ahí. Su oficina está en este piso. La veremos el lunes. Estrecharon mi mano y salieron. Me quedé sola en esa enorme sala de juntas. Miré la tablet, la encendí, abrí el archivo principal de la auditoría. Era una lista de departamentos, y el primero de la lista, marcado en rojo por bajo rendimiento, era el Departamento de Análisis de Datos. Vi el nombre del supervisor, Marcos mi apellido. Levanté la mirada. El sol entraba por los ventanales. El juego había comenzado. Y esta vez yo tenía el control. Pasé el fin de semana en un estado de fuga. Pagué la hipoteca, cada centavo. El alivio fue tan profundo que fue doloroso. Lloré por primera vez en meses. El lunes entré a mi nueva oficina. Era grande, estéril y silenciosa. Paredes de cristal. Vistas que costaban más que mi antiguo apartamento. Estaba revisando los organigramas, tratando de entender la estructura de poder, cuando alguien tocó mi puerta. Levanté la vista. Era Ana, mi mejor amiga. Pero no estaba sonriendo, estaba llorando. Elena, susurró, cerrando la puerta detrás de ella. Oh, Dios, Elena, lo siento tanto. Se derrumbó en una de las sillas de diseño. Por favor, tienes que escucharme. Fue mi culpa. La miré. La vieja Elena, la amiga, habría cruzado la habitación para abrazarla. Pero la directora Elena se quedó quieta. ¿Tu culpa?, pregunté, mi voz tranquila. Marcos me manipuló, sollozó. Resultó que Ana, que trabajaba en el mismo departamento que Marcos, había sido la fuente. Estábamos tomando algo el jueves. Me preguntó cómo estabas. Le dije que estabas estresada por la casa. No sabía que lo usaría así. Solo me estaba desahogando. Me sacó la información. No tenía idea, te lo juro. La escuché. Analicé sus palabras, la histeria, las autojustificaciones. ¿Entiendo?, dije al final. Me miró, sus ojos rojos e hinchados. ¿Entiendes? ¿Eso es todo? Sí. ¿Terminaste? La frialdad en mi propia voz me sorprendió. A ella también. Su llanto se detuvo, reemplazado por una expresión de asombro. Se secó la cara, y su tristeza se endureció y se convirtió en algo más. Ira, o tal vez autopreservación. Él no es un buen empleado, Elena, dijo en voz baja. Estoy al tanto de las métricas de rendimiento de su departamento, respondí sin expresión. No lo entiendes, dijo Ana inclinándose hacia adelante. Nadie lo entiende. Marcos maquilla los informes de rendimiento de su equipo. Yo soy la que le ayudaba a ajustar las métricas. Ahí estaba. Ana metió la mano en su bolso y sacó una pequeña unidad USB. La arrojó sobre mi escritorio. Resonó contra la madera cara. Aquí están los informes reales, los originales, de los últimos 2 años. Haz lo que tengas que hacer. Solo, no me menciones. Se levantó y huyó de mi oficina. Me quedé mirando el USB. Ahora tenía la justificación legal y la motivación caótica. Cogí el USB. Unas horas más tarde, bajé a la cafetería de la empresa. Necesitaba cafeína y un lugar ruidoso para pensar.
Estaba sentada en un rincón, con la tablet en una mano y un café en la otra, comparando los archivos del USB con los informes oficiales. La discrepancia era asombrosa. Y entonces, una sombra cayó sobre mi mesa. Lena, oye, era Marcos, mi hermano, con una sonrisa condescendiente y una arrogancia que llenaba la habitación. Aún no sabía que yo era la nueva directora. Pensaba que había sido rechazada. Se sentó frente a mí, sin que lo invitaran. Qué duro lo de la entrevista. En serio, lo siento. Pero mira, no te preocupes. Hablaré con mi jefe. Quizás pueda conseguirte algo de nivel básico en mí. Levanté la vista de mi tablet, lentamente. Mi cara estaba completamente vacía de emoción. Es directora para ti, dije, mi voz cortando el murmullo de la cafetería. Se rió. Una risa nerviosa. ¿Qué? Lena, no es momento para... Estás interrumpiendo mi análisis de tu departamento. Continué, mi voz como el hielo. Un análisis que, francamente, es alarmante. Por favor, retírate, Marcos. Su sonrisa se congeló. Su mirada bajó a mi tablet, donde los organigramas brillaban bajo el título. Auditoría Departamental. Dir. Elena Apellido. Luego volvió a mirarme. El color desapareció de su rostro. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por un pánico puro y animal. Tú no. Tartamudeó. Tengo trabajo que hacer, dije. Volví mi atención a la pantalla, ignorándolo por completo. Se quedó allí, helado, por un minuto entero. Luego se levantó y se fue, casi corriendo. Esa noche me quedé hasta tarde. Mi oficina estaba iluminada solo por mis 2 monitores gigantes. En el monitor izquierdo tenía los informes oficiales maquillados de Marcos, todo verde, métricas de rendimiento por encima del 90%, eficiencia perfecta. En el monitor derecho tenía los informes reales del USB de Ana. Era un baño de sangre. Empecé a cruzar los datos y descubrí la verdad. No se trataba solo de inflar números para que su equipo pareciera bueno. Era mucho, mucho peor. Marcos había estado ocultando activamente fallas críticas del sistema. Errores de codificación en su departamento que estaban creando fugas de datos y caídas del servidor. Fallas que, según mis cálculos rápidos, le estaban costando a la empresa millones de dólares cada trimestre. La ineficiencia que la Junta sospechaba no era solo peso muerto, era un cáncer. Y Marcos lo había estado cultivando activamente, todo para proteger su propio culo y mantener su fachada de supervisor estrella. Él no estaba protegiendo a su equipo, estaba protegiendo su propia incompetencia fraudulenta. Y para ocultar eso, estaba dispuesto a destruirme a mí y a mi última oportunidad de salvar la casa de nuestros padres. Una rabia fría y tranquila se asentó en mi pecho. Esto ya no era personal, esto era negocios. Empecé a construir mi presentación para la Junta. No era un ataque emocional, era un caso de negocios. Gráficos que mostraban las pérdidas proyectadas, análisis de redundancia. Los datos falsos al lado de los reales. Era irrefutable. Mientras buscaba en los servidores de la empresa, encontré algo más. El correo original, el que Marcos envió a RRH sobre mi inestabilidad. Lo adjunté a mi presentación. No como miren lo que mi hermano me hizo. Lo adjunté como anexo C. Uso inapropiado de recursos corporativos y tiempo laboral para fines personales. Estaba usando sus propias reglas, sus propias métricas, su propio lenguaje corporativo para desmantelarlo pieza por pieza. A las 3 de la mañana, la presentación estaba terminada. Era impecable. Abrí mi correo. Escribí una nueva invitación de reunión para las 10 de la mañana. Para Junta Directiva, Departamento Legal, Recursos Humanos y Marcos, mi apellido. Asunto: presentación de auditoría y recomendaciones estratégicas. Departamento de Análisis de Datos. Mi dedo flotó sobre el botón enviar. Este era el punto de no retorno. Lo presioné. A las 10 en punto, entré en la sala de juntas. Ya estaban todos allí. Los directores, los abogados, la jefa de RRHH. Y en un rincón, pálido y sudoroso, estaba Marcos. No lo miré. Caminé hacia el frente de la sala. Conecté mi laptop. La presentación apareció en la pantalla gigante. «Buenos días», dije, mi voz resonando en el silencio. «Gracias por su tiempo. Lo que están a punto de ver es el resultado de mi auditoría inicial del Departamento de Análisis de Datos. Durante los siguientes 20 minutos lo expuse todo. Mi voz era uniforme, profesional, desapasionada
Mostré los gráficos, los datos falsos junto a los reales, las proyecciones de pérdidas de millones de dólares, el fraude sistemático. Cuando llegué a la diapositiva final, la sala estaba en un silencio sepulcral. Recomendación. Leía la diapositiva. Disolución inmediata del departamento por redundancia operativa y fraude de métricas. Reasignación de recursos a un nuevo equipo centralizado bajo supervisión directa. Marcos explotó. «Elena, no puedes hacer esto», gritó, poniéndose de pie. Su rostro estaba rojo. «No puedes, soy tu hermano». El director principal ni siquiera lo miró. «Silencio, señor apellido. La directora está hablando». Marcos se quedó allí, temblando. Yo pasé a la siguiente diapositiva, el anexo C, y, finalmente, dije, mi voz sin inflexiones, una recomendación de revisión de conducta para el supervisor del departamento por el uso indebido de los recursos de la empresa para sabotear a otros candidatos. RRHH tiene la documentación completa. Marcos me miró. El odio en sus ojos era palpable, pero debajo de él había algo más. Miedo. Se dio cuenta de que había perdido, en todos los frentes, no por emoción, no por una pelea familiar, sino por un análisis de datos frío y objetivo. Días después, estoy en mi oficina. El sol de la tarde entra por los ventanales. Sobre mi escritorio de caoba hay 2 documentos. El primero es el formulario oficial de despido de Marcos. Ya ha sido procesado por recursos humanos, terminación por causa justa, ha perdido su indemnización. El segundo es la autorización de transferencia bancaria final del bono de mi firma, saldando la hipoteca de la Casa del Lago. Cojo mi pluma, la pluma de directora. Es pesada, de plata. Firmo el formulario de despido de Marcos y lo coloco en la bandeja de salida. Luego, con la misma pluma, firmo la transferencia bancaria. Miro por la ventana la ciudad que se extiende debajo de mí. No me siento feliz. No me siento triste. Me siento resuelta. Mi hermano trató de protegerme de la presión. En lugar de eso, me enseñó a usarla como un arma. Me convirtió en la única persona que podía despedirlo. Y lo hice. Ah, qué espectáculo tan predeciblemente humano. La justicia poética, la dulce, dulce venganza servida no fría, sino la temperatura ambiente y estéril de una sala de juntas corporativa. Es el sabor favorito de la burguesía, la revancha validada por un análisis de coste-beneficio, simplemente delicioso. Nuestra protagonista ha aprendido la lección más valiosa del capitalismo moderno. La moralidad es irrelevante, pero una hoja de cálculo impecable es la voluntad de Dios. Ha cambiado el vago idealismo de salvar la casa familiar por el poder tangible de firmar un despido. Es una metamorfosis, una larva burocrática que emerge como como una mariposa burocrática ligeramente más eficiente y con mejor salario. Y el hermano, el antagonista, tan patético en su arrogancia, creyó que jugaba al ajedrez en 3 dimensiones, cuando en realidad garabateaba con ceras en el tablero. No fue derrotado por la ira de su hermana, sino por su propia e incompetente estupidez. Una debilidad que este universo rara vez perdona. Ahora ella es una depredadora más eficaz, y él es redundante. Así es la cadena alimenticia. La pregunta que queda flotando en el aire viciado de la oficina, por supuesto, es: ¿acaba de salvar su alma? ¿O acaba de venderla por el precio exacto de una hipoteca y una bonita vista?